5 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid continúan deliberando si se sienta Begoña Gómez en un banquillo ante un jurado popular o le enmiendan la plana al juez Peinado. Vamos a la Audiencia Provincial con Álvaro Jiménez. Parecía que la decisión podría llegar este martes, pero finalmente no ha sido así. Estos 5 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid continúan debatiendo sobre los recursos presentados contra la decisión del juez Peinado de enviar a juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Son los 3 acusados en la causa y podrían acabar ante un jurado que estaría compuesto por 9 ciudadanos españoles anónimos, mayores de edad y con residencia en la Comunidad de Madrid. Cabe recordar que ya el pasado mes de febrero los magistrados echaron por tierra la decisión del juez Peinado porque consideraron, según dijeron, que no estaba lo suficientemente bien motivada. Después el juez Peinado reabrió esta vía por segunda vez, que fue recurrida por la defensa de Begoña Gómez, y ahora este recurso, entre otros, es lo que está siendo debatido, deliberado aquí en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque, como decimos, todavía no hay una decisión tomada. El hecho de que haya pasado tanto tiempo, que hoy decían, bueno, el tercer día ya definitivo, y tampoco hoy, ¿quiere decir algo? ¿Se están debatiendo cosas interesantes entre los 5 miembros del tribunal? Pues la verdad es que permite pensar que sí, ¿no? Que desde luego hay una discusión, porque eso puede estar provocando que se alargue el plazo, ¿no? Porque hay una discusión jurídica, entiendo, sobre un asunto que bueno, realmente es muy relevante, ¿no? Lo decíamos al comienzo del programa. Cuesta pensar que un jurado popular, pese a que sea una de las previsiones de la ley, pues pueda servir en este caso como un juzgado, o sea, un juicio justo para Begoña Gómez, ¿no? Porque cuesta pensar. Yo creo que a nadie le cabe ninguna duda, ¿no?, de que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que 9 personas que no son además juristas pues no vayan a estar contaminadas políticamente por un caso que tiene un carácter político, porque es que es la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, esa decisión, que desde el sentido común me parece que es bastante obvia, ¿no?, bastante evidente, la de que no tiene mucho sentido, por no decir ninguno, que sea un jurado popular, pues bueno, luego pues hay que aterrizarla en derecho, ¿no? Y ya estamos viendo, en todo caso, y es una de las cosas que conviene recordar también cuando abrimos estos debates sobre las decisiones judiciales, y es que existe debate entre los juristas también. O sea, toda la instrucción de Peinado sobre el caso Begoña está siendo objeto de discusión también en instancias superiores. Hay discusión entre la Fiscalía, las acusaciones, las defensas. Es decir, que bueno, el derecho también es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Y hay humanamente y jurídicamente y profesionalmente mucha discusión posible. Y en este caso, especialmente. Estamos viendo la Fiscalía en este caso bastante alineada con una de las partes, pero volviendo al tema de la Audiencia Provincial, y antes yo creo que lo comentábamos, con este caso ha tenido trabajo, porque de hecho le han enmendado, creo que eran entre 14 y 15 veces, digamos, un poco el camino al juez Peinado, pero también siempre se lo ha avalado, por lo tanto también algo tiene que ver para que no lo tumba en ese sentido. Pero volviendo al tema del jurado popular, es que son 4 los delitos, que era lo que estaba ahora repasando para no equivocarme bien, 4 los delitos por los que se le imputa a la mujer del presidente, y solo uno de ellos el que podía agarrarse al tema del jurado popular, y de ahí que encima con un juicio tan mediático y tan político como este sea lo que algunos juristas, que son los que realmente lo saben, estén diciendo: es que no puede ser que por uno arrastre a todos. Veremos a ver qué decisión toma la audiencia, porque también es verdad que empezaron a deliberar el lunes, que se sabía que el martes no iba a haber decisión, pero ya se esperaba para hoy. Todo apuntaba que hoy iba a salir, lo cual también te dicen los que realmente están por los pasillos de Plaza Castilla y de los tribunales, que dicen que es que se está buscando una verdadera unanimidad, que era lo que le gustaba antes a Javier, para que no hubiera discusión alguna con este asunto. O sea, yo siempre he sido contrario al jurado popular, siempre lo he sido. Yo creo que fue un patinazo del Partido Socialista en la época de Belloch. Creo que es una institución ajena
a las tradiciones españolas y al ordenamiento jurídico nuestro. Yo si tuviera algún día algún problema con la justicia, que espero que no sea así, yo preferiría que me juzgaran jueces profesionales al jurado popular. Dicho lo cual, yo lo que creo, yo entiendo la angustia de Begoña Gómez por saber cuál va a ser su futuro y cuándo y cómo va a ser el juicio. Pero yo lo que quiero es que salga una decisión unánime. Para mí yo creo que es importantísimo que sea una decisión unánime y técnica y jurídicamente impecable. Es decir, que nos expliquen perfectamente bien, que nos justifiquen, más allá de cualquier duda razonable, cómo va a ser juzgada Begoña Gómez. Es decir, si tiene que ser conjurado, que se explique bien desde el punto de vista técnico y jurídico por qué tiene que ir conjurado. Y si no, que también se nos explique técnicamente, porque es verdad lo que apuntaba antes May, solo uno de los delitos es para jurado popular, pero es que lo que alegaba Peinado es que están todos imbricados y que no es posible separar unos de otros, ¿no? Por eso entonces, lo hace más complicado para que sea un ciudadano de a pie el que decida. Es que técnicamente es una enorme complejidad. Por eso yo entiendo, insisto, respetando la situación personal de Begoña, que entiendo que ella quiere saber cuanto antes cuál va a ser su futuro, pero a mí no me importa que tarden un poco, pero que de verdad que nos dejen tranquilos, es decir, que sepamos por qué y técnicamente sea impecable y jurídicamente impecable. Bueno, si se está alargando ese debate en la audiencia provincial es porque, por decirlo de una forma castiza, es que hay tomate. Es decir, hay mucho que discutir, hay mucho foco mediático, hay mucha atmósfera política que está de por medio. No es un juicio cualquiera, se está juzgando unos asuntos aparentemente menores, pero que se han exacerbado por la instrucción del juez, que ha llegado a ejercer, a mi juicio, una auténtica persecución inquisitorial sobre la figura de la mujer del presidente del gobierno, hasta el extremo ridículo del último episodio Ahora vamos con el pasaporte. Del tema del pasaporte y los billetes de avión y todo eso, demostrar que ha estado en... No sé qué le debe de importar realmente. Si la tiene aquí, que esto es lo importante es que está de vuelta. Pero en fin, hay que recordar que la audiencia provincial ha corregido una docena o más de veces al juez Peinado, pero nunca le ha retirado, como cabría imaginar, la instrucción, que tenía la potestad de hacerlo por una razón clara, y es que hay un sesgo político tan evidente que no podía tenerlo. Entonces, la audiencia provincial en esto, digamos, se está jugando algo de su prestigio, creo yo. Por tanto, sí, yo puedo estar con Javier en que deben de tomar una decisión muy ajustada, muy creíble, pero no sé si lo va a hacer. Bueno, pues la defensa de Begoña Gómez, lo comentaba hace un instante Carmelo, ha recurrido a la decisión del juez Peinado de requerirle que aporte pruebas sobre su viaje al Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. Reprocha al magistrado que le exija unos sellos en el pasaporte que este país ya hace tiempo que no estampa. Volvemos a la audiencia con Álvaro Jiménez. Para el abogado de Begoña Gómez, la petición de Peinado es una prueba diabólica, dice, porque es una prueba imposible, dado que el Reino Unido ya no pone sello físico en el pasaporte al acceder al país. Además, el abogado critica que, en su opinión, el magistrado cargue en la mujer del presidente del gobierno la responsabilidad de demostrar su inocencia, cuando dice, según la ley, es el magistrado quien debe probar la culpabilidad. Y por eso insta al juez Peinado a dirigirse al Reino Unido como único actor capaz de acreditar la estancia de Begoña Gómez en el país. Igualmente, su defensa ha aportado los billetes de avión de ida y vuelta para demostrar que efectivamente hizo ese viaje al Reino Unido, que por otra parte era el único viaje que tenía permitido por el juzgado después de que se le levantara de forma extraordinaria la prohibición de salir de España. Claro, decisiones como estas lo mínimo que hacen es alimentar el debate, porque si ya tiene incluso aquí a Begoña Gómez, ahora da una sensación, Elsa, de que enséñale las pólizas requeridas. Es decir, sí, si ya tiene a Begoña Gómez aquí, ¿qué más da si además de estar en la graduación de su hija, pues fue al cine en Londres? No sé. ¿Qué puede aportar esto? Sí, es que es toda la sensación de encarnizamiento, ¿no?, que vemos desde el principio con esta instrucción, y sobre todo con las medidas cautelares, porque el juez pues ha apreciado un riesgo de fuga que, insisto,
en la comparativa con Zapatero, porque yo creo que sí se puede trazar, aunque sean momentos procesales diferentes, pero es que estamos hablando de si un personaje de la notoriedad pública, de la visibilidad y del arraigo de la mujer del presidente del gobierno que duerme en la Moncloa, escoltada además permanentemente por policías nacionales, si puede fugarse del país. Es que todo va en torno a eso. Y claro, esa apreciación del riesgo de fuga que, insisto, el juez Calama en Zapatero, que es un señor que en estos momentos no duerme en la Moncloa, porque es expresidente, pero que ha considerado absolutamente inverosímil su fuga por su visibilidad pública, su conocimiento, ¿no? Su notoriedad, ¿no? Es que igual que Begoña Gómez, o sea, prácticamente todo el país conoce a Begoña Gómez, ¿no? Sí. Cualquier pie que pusiera en cualquier parte, inmediatamente sería reconocida, ¿no? En eso le pasa como a Zapatero. Y como el juez Peinado, ahora empieza a ser también conocido. Sí, ahora se le va conociendo más, sí, pero quiero decir que es de raíz el problema, ¿no? El problema es en la apreciación de un riesgo de fuga hay un intento de donde humillación. se ve que es inverosímil. Hay un intento de humillación, trata de humillarla, o sea, en todos y cada uno de los movimientos que ha hecho el instructor, ha intentado humillar a la esposa del presidente y al propio presidente del gobierno. La sensación Que, bueno, que yo da, creo desde que luego. esa no es la labor de un instructor. La labor de un instructor, parte de la labor de un instructor es proteger a la persona a la Pero que se está en este tipo investigando. de situaciones, el Consejo General del Poder Judicial hace 3 semanas que anunció la apertura de una investigación. Ante esto que acabamos de volver a ver, digamos, no puede haber, no sé si una llamada, pero es decir, estamos aquí viendo... Pero sabes si tienen 3 que da quejas una todavía sensación de pendientes. lentitud, porque la pena de telediario, como en el caso del hermano del presidente del gobierno, que luego vamos también a comentar, ya la tiene. Ya no ha podido acompañar al presidente, a su marido, a una cumbre política en Turquía. Va a la graduación de su hija, algo que el juez deriva en el sustituto del sustituto. Le permite solo ir a ver la graduación de su hija. Aún así, a la vuelta, cuando lo tiene aquí, le pide el pasaporte y por qué no está sellado y que le dé explicaciones. ¿Y por qué está tan callado el Consejo General del Poder Judicial? La situación es absolutamente delirante, porque además hace algo que contraviene todo el derecho vigente, que es poner la carga de la prueba al supuesto Sí, lo pone al acusado. revés. O sea, oiga, usted no me tiene, demuéstreme que usted no ha estado en ningún sitio, demuéstremelo. Pero si no he estado, ¿cómo le voy a demostrar que no he estado fuera? Porque hay que intentar explicarlo. Vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial no puede interpretar una instrucción de un juez. La instrucción judicial la interpreta la Sala Superior, en este caso la Audiencia Provincial. Lo que va a investigar el Consejo General del Poder Judicial fueron las acusaciones a la policía. Pero les acusó de el Consejo cometer General delito. del Poder Judicial no puede interpretar una instrucción de juez, pero imaginaros si eso fuera posible. Sería tremendo. Pero Pero lo que la sí que puede Audiencia hacer es Provincial sí, La resolver... Audiencia Provincial sí. que es la Javier, que- lo que sí que puede que hacer es es la que desde resolver el las 3, principio- creo que eran 3 Sí. o 4 quejas que hizo Claro, el juez por supuesto Peinado, que que, sí. que La llevamos audiencia por meses supuesto, se ha por limitado supuesto a que sí. dar pellizcos de Vamos a monja ver, lo que contra hace el hoy juez el instructor. abogado de Begoña Gómez es recurrir ante la audiencia, es decir, primero ante el juzgado y luego ante la audiencia, porque es el procedimiento, no se puede ir con esto. Y yo estoy de acuerdo, o sea, a mí me parece, pero porque es que además, vamos a ver, es que además es un error, o sea, yo no digo que es un error jurídico porque no sé si es un error jurídico, pero es un error completo, porque lo que está haciendo es distraer a todo el mundo. Es decir, estamos todos pendientes de todo esto, cuando de lo que deberíamos estar pendientes es de si realmente hubo o no delitos en el comportamiento de Begoña Gómez o en los supuestos actitudes de negocio de la señora Gómez. Y eso es lo que tendrá que decidir un juez o un jurado, ya lo veremos. Pero, entre tanto, lo único que hace es permanentemente poner el foco sobre su propio comportamiento en relación a la instrucción y en relación a eso que tú llamabas la humillación a Begoña Gómez. Es que no es necesario, o sea, yo lo entiendo, Lo que me sí parece que que no es Además, ha necesario. conseguido victimizar Claro, a Begoña y Gómez. ¿no? darle Que este todos es los argumentos al gobierno. Es otro efecto Claro. político, Claro. entiendo, Claro. no deseado, porque, Claro. porque digo, en las acusaciones, ¿no? Que son las Claro, que han claro. Efecto colateral. motivado Es que es incomprensible. este caso. ¿no? Claro. Desde todo punto de vista se hace un flaco favor, pero
desde luego, más allá de la estrategia política, ¿no?, de este caso, digo por las acusaciones, no por el juez, ¿no?, que por eso han llevado este caso adelante, ¿no?, igual que el del hermano del presidente del Gobierno. Aquí me parece que se ha aflorado otra cuestión, y es hasta qué punto las instrucciones en España cumplen todas las garantías, ¿no? Hasta qué punto está a la altura esta instrucción de lo que se debe exigir en el respeto a la tutela judicial efectiva y a los derechos fundamentales de un investigado, ¿no? No quisiéramos ninguno estar en estos momentos en la piel de Begoña Gómez en una investigación, porque da la sensación... Los propios magistrados de que, lo dicen, que en una instrucción claro, quien tiene de el que poder no- es el juez y lo tiene de que absoluto no en se ese están sentido. siguiendo, no se están preservando escrupulosamente todos Yo sus derechos me refería al fundamentales. Consejo General del Poder Judicial, porque hace 3 semanas el Consejo General del Poder Judicial dijo que iba a abrir supuestamente una investigación. Han pasado unas cuantas semanas. El juez Peinado sigue tomando decisiones como esta que estamos comentando. Da la sensación de que hay cierto, por decirlo suavemente, corporativismo excesiva para no tratar de actuar ante situaciones que juristas, analistas de todos los bandos dicen que en este caso por lo menos son peculiares o singulares, por así decirlo. La Y eso es apuntaba. lo que alarma a la opinión pública. Apuntaba Javier muy claro, el Consejo General del Poder Judicial decidió actuar porque se lo pidió Interior después de que el Peinado, no es que lo insinuara, sino casi que acusaba directamente a la policía casi de cometer un delito. Cuando rectificó, hay que acordarse, no rectificó, en el siguiente escrito se ratificaba en el que podía haber pasar eso, que decía que no estaba acusando de delitos, pero sí que mantenía la situación. Y lo que lleva es, y como apuntaba antes, a los daños colaterales de la causa. Daños colateral también es a las instituciones. De ahí que, por ejemplo, en una encuesta que llevamos en el periódico, igual que otras que han salido estos días, como la de El País, cada vez, la nuestra, por ejemplo, el 53% de los españoles cree que los jueces no son independientes. Empieza a crearse ya un caldo de cultivo cada vez más creciente de que la justicia no es independiente y de que tenemos un poder judicial interesado según las partes. No, muy rápido. Esto lo que transmite al común de los mortales es que te pilla un juez instructor de estas hechuras y te destroza la vida y nadie pone freno a una instrucción de esta naturaleza, una instrucción inquisitorial y encarnizada. O sea, que nadie sea capaz de poner freno a la acción de un juez de esta naturaleza, creo que eso lo percibe cualquiera. Bueno, pues otro caso que abunda, digamos, en lo que estamos comentando y la sensación, digamos, incluso demoscópica en la ciudadanía en cuanto a algunas resoluciones judiciales que tienen que ver con nuestra actualidad política. Porque el abogado de David Sánchez ha confirmado que recurrirá a la sentencia que le condena en primera instancia a 9 años de inhabilitación por falta de pruebas. La presentación del recurso podría retrasarse hasta septiembre porque es necesario que los tribunales resuelvan antes otras cuestiones. Vamos a orientarlo en el sentido de que de la lectura de la sentencia no se detrae la existencia de ningún dato objetivo que pueda derrotar la presunción de inocencia del señor Sánchez. Me parece verdaderamente chocante que se le arrastre hacia esa creación ilícita o presuntamente ilícita de la plaza y, sin embargo, en la parte dispositiva nos encontremos con que solamente es condenado por eso que acabo de comentar, por la modificación de la nomenclatura de la plaza. Mais, sobre esta cuestión que, bueno, digamos que abunda un poco en lo que estábamos comentando, la sensación. Sí, pero es verdad que en este caso, aunque hay quien quiere ver que sobrevuela de alguna manera en la figura del presidente del Gobierno, en la sentencia siempre se dice que se queda, digamos, como algo encorsetado al tema Badajoz. Veremos quién es el que da primero, si es Gallardo el que se ofrece a David Sánchez el que se le ofrece a Gallardo. La sentencia te invita a pensar las dos cosas, aunque la condena de 18 años a Gallardo es porque el tribunal sí que la ha visto de una manera clara, pero también en la parte política lo encapsula de una manera. La parte judicial hemos visto que el abogado, pese a que de alguna manera están salvando, es una condena, pero están de alguna manera contentos con que se han librado de las penas de cárcel, porque no hay que olvidar que durante el juicio las acusaciones incrementaron las penas y eran ya bastante los años que ponían sobre la mesa. La cuestión es que al final salen todos condenados, todos los cargos de la Diputación de Badajoz que estaban sentados en el banquillo son condenados de inhabilitación y al final dan este paso de recurrir porque confían en que no van a ir a más.
pero y porque siguen ratificando en su inocencia. Pero la cuestión es que al final hay una sentencia de un tribunal que ha decidido que hay indicios suficientes. Pero sí quería decir, quería decir una cosa, porque a mí me ha parecido muy relevante. Yo he escuchado esta mañana al abogado de David Sánchez en Onda Cero decir que no hay lawfare en esto. Es que, vamos a ver, sacó la encuesta El País, sacáis vosotros encuestas, claro. Si tú tienes a todos los ministros, o a todos no, a una serie de ministros del gobierno todo el día diciendo que hay lawfare, pues hay una parte de la opinión pública que cree que hay lawfare. Perfectamente legítimo, porque hay una parte de la opinión pública que cree que no les bueno, pero no, eso. También no solo, Javier, porque lo digan algunos ministros. No, Quiero no, decir que no estoy la diciendo que ciudadanía sea... también es adulta y llega a sus propias conclusiones, ¿no? Elsa, por supuesto que la ciudadanía es adulta y llega a sus propias conclusiones. Políticos tienen influencia, pero también no podemos en mi boca olvidar cosas que no he dicho. Hay una percepción también que tendrá que ver con lo que la gente lee, que se condena por indicios, ¿no? Y ve. No me malinterpretes ni pongas cosas en mi boca que yo no he dicho. Por supuesto que la ciudadanía es adulta y puede pensar lo que quiera y ve y se informa, porque estamos permanentemente informando y contando todo. Por supuesto que sí. Pero tampoco ayuda que un poder del Estado esté permanentemente cuestionando a otro poder del Estado. Por mucho que algunos de estos casos sean muy dolorosos. Y por eso digo que a mí me ha resultado muy significativo, porque yo he visto a este señor con una enorme prudencia, con una enorme solvencia técnica, este abogado esta mañana, hablar, explicar técnicamente lo que era la sentencia, decir que precisamente por eso la van a recurrir y decir con toda naturalidad que no hay ningún lawfare, que ha habido una sala de una audiencia provincial que por unanimidad ha dicho que hay un caso de nepotismo de poca relevancia. Y por eso de poca relevancia, por supuesto, a nadie se le ocurre condenar a cárcel, que eso hubiera sido un disparate. Pero que no ha habido tráfico de influencias, y lo dice con toda claridad. Es una sentencia unánime de magistrados, no de ministros ni de periodistas, de magistrados de una audiencia provincial. Se agarran a la condena por indicios como la percha para poder jugar pues eso con es lo que va a hacer el abogado, recurrir por todo ese tipo de cosas. Y habrá una instancia superior, que será en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que validará o la refutará. Ese es el procedimiento. Yo creo que hay que tener de verdad un poco de confianza. Ya, Javier, pero yo no le pondría tampoco el calificativo de lawfare, porque no creo que... y yo no creo que responda exactamente a ese concepto, pero sí que creo que la sentencia ha sido cobarde. Y creo que es cobarde porque no ha sabido, creo yo, escapar a la atmósfera política. Hay demasiado foco sobre este asunto y, por tanto, pues han hecho una condena a medias. Han buscado una solución salomónica que creo que no hubiera ocurrido si en lugar de llamarse David Sánchez se hubiera llamado David Rodríguez. Creo que no hubiera ocurrido, porque este es un caso, como puede ser de enchufismo, por decirlo, bueno, anda que no hay enchufes en este país. O sea, yo puedo hacer una lista aquí en Madrid, puedo hacer una lista larga, pero muy larga. Y por tanto, bueno, acordaros que se creó un puesto inexistente para Toni Cantó, por ejemplo, y no ha pasado nada. Aquí no ocurrió nada. Nadie la ha denunciado, Carmelo. Bueno, nadie la ha denunciado, pero ahí está. Ahí está. Se creó una dirección de la lengua castellana en Madrid. Del español en Madrid, del español en Madrid. De hecho, hay mucha gente que ha hecho, perdona, Carmelo, pero sí, la broma trate de leer la sentencia del hermano de Pedro Sánchez pensando en la oficina del español para Toni Cantó, ¿no? Entonces, y llega a la conclusión de si hay alguna diferencia. Claro. Entonces, o sea, vamos a ver, por si se hubiera llamado David Rodríguez, esta sentencia no se hubiera producido. Entonces, para un momento. Venga. Entonces, vamos a ver, tú me estás diciendo que no crees que haya lawfare. Perfecto. Pero al mismo tiempo dices, pero si en vez de Sánchez fuera Rodríguez, no habría caso. Entonces, algo en tu opinión hay. Porque en el caso de que sea Sánchez es porque el hermano del presidente del gobierno. Te acabo de decir lo que hay. Hay una cobardía, porque hay una atmósfera política de la que no han sabido escapar. Y creo que han buscado una solución pretendidamente salomónica. No hay cárcel, no hay tráfico de influencias, que era lo gordo. Lo medular era el tráfico de influencias. Pues ahí es donde estaba el tomate. Sí, lo que pasa es que... Y sin embargo, perdona, Xavi, le acusan, le meten el tema de la prevaricación cuando no es un funcionario público, que eso sí que está cogido con alfileres, y encima de haber 30 declaraciones en contra de la existencia del delito, 30 testigos, 30, y solo se admite
digamos, la el declaración testimonio del teniente coronel del Balas. teniente coronel Solo una Balas. cosa, un poco Hombre. al hilo de lo que comentaba Elsa y comentabais vosotros de la percepción generalizada. Si lo que dices tú es bastante comentado, de que hubiera sido Rodríguez o Fernández en vez de Sánchez, no habría este caso, entiende que haya gente que diga, entonces lo han condenado por ser hermano del presidente del gobierno para castigar también al presidente del gobierno. No, Lo que pasa es que yo creo que esto yo no lo he es explicado, culpa de pero- los jueces, ¿no? Es decir, los jueces concretos de la audiencia de Badajoz, cuando ya les llega este caso, tienen que valorarlo conforme a derecho. Y entonces ahí pues llegan a la conclusión de que hay un caso de nepotismo. El problema de origen, en mi opinión, es la excesiva judicialización de la política, porque los casos de nepotismo que son absolutamente generalizados en la administración pública española, desgraciadamente, estamos hablando en este caso de un caso de nepotismo muy de poca monta, de un puesto de coordinación de los conservatorios de la provincia de Badajoz, señores, con una persona que, por cierto, es música de profesión, que se dedicaba a esto, que trabajó, que hizo tareas en ese puesto. Sin embargo, en el análisis con lupa judicial, cuando el caso ya está dentro de un tribunal, ¿no?, de cómo se ha creado esa plaza, de cómo, por qué se hizo, etcétera, etcétera, se puede llegar a la conclusión que se ha llegado de que fue una plaza creada ad hoc, que esa es la conclusión a la que llega el tribunal. Cosa que pasa absolutamente de forma frecuente en gran parte de la administración española, por favor, de la universidad pública, que está llena de casos de nepotismo. O sea, entonces lo que creo es que aquí hay un caso desmesurado sobre lo que debería... sobre el juicio del resto de situaciones en la realidad similares, ¿no? Pero que eso yo no creo que se trate de una cacería judicial, sino de una judicialización de la política. Bueno, pues la sentencia que condena al hermano del presidente del gobierno sigue un día después en medio del debate político, mientras los partidos del gobierno lo califican la resolución como insólita. Para los populares, el verdadero cooperador necesario es Pedro Sánchez. Debería suponer la caída del gobierno, porque lo que estamos viendo es que el verdadero cooperador necesario es Pedro Sánchez. Al hermano le buscan una plaza a medida. ¿Por qué? Porque es el hermano del presidente del gobierno y porque se apellida Sánchez Pérez Castejón. Me parece bastante insólito. Y yo deseo, lo digo a título personal, espero que se recurra a esta sentencia y que se haga justicia, ¿no? porque me parece insólito. Desde luego respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos. Hemos visto a la Fiscalía desmontar cada uno de los argumentos de esa parte y pedir la absolución, y seguro que yo confío en el sistema judicial en su conjunto, que en próximas instancias judiciales se demostrará algo que es real, que es la inocencia del señor David Sánchez. Cierro contigo, Carmelo y Javier, un breve apunte. Bueno, rápido. Se le condena por la cooperación necesaria, es decir, porque se ha dejado, se supone, porque se ha dejado llevar por ese supuesto nepotismo que admite la sentencia. Esto es bastante, digamos, está cogido con pinzas, porque realmente el señor Sánchez Castejón no es un funcionario público y, por tanto, la prevaricación no tiene prácticamente ningún sentido. Todo es extraño en esta sentencia. Hay que recordar que un asunto muy menor, porque este es un asunto muy menor, si no tendría que haber llegado al nivel de exacerbación que ha llegado. Es un asunto muy menor, sin embargo, el auto se explica en casi 400 páginas. Cuando necesitas 400 páginas para explicarlo, mete mucha jurisprudencia. Bueno, sí, mete mucha, pero es eso. Pero ¿tú crees que, vuelvo a repetir, que si se llamara David Rodríguez, un ciudadano normal, Carmelo, se les dedican 400 páginas? Pero lo que no podemos hay es... una atmósfera, Javier, hay una atmósfera, sin lugar a duda, política, que influye notablemente en esta decisión. Vuelvo, no voy a decir porque me estás diciendo, por una parte, que Xavi, está influyendo la opinión política sobre la esfera judicial en resoluciones judiciales que afectan a políticos. No lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú. Pero eso se llama lawfare.
Pues Eso se es una parece. mujer. No. Hombre, no, se parece. no, Hombre, vamos a ver. si se toman No. resoluciones influidos por una esfera política para tomar decisiones que perjudiquen, en este caso al gobierno, si no es lawfare, en tu opinión, se parece muchísimo. Es verdad, pero hay un espacio entre medias que es la influencia por el propio ambiente, por el propio clima político que les obliga a tomar una decisión, creo yo, pretendidamente salomónica.